Juan José, muchísimas gracias. 9 de la mañana, 33 minutos. Legisladora Nadima Pechi, ¿cómo le va? Hola, Bienvenida. ¿qué ¿Qué tal? quiere que preparemos? ¿Qué cuenta de bueno? Y acá Para que estamos salga mucho trabajando, mejor. como siempre. Bueno, Fuerza Republicana hoy en el sillón de Lucas Córdoba. Por Así un rato, es. pero en el sillón al fin. Es una cuestión institucional de un traspaso circunstancial que toca que Fuerza Republicana ocupe transitoriamente y de manera momentánea ese lugar. Bueno, ¿por qué no Nadima Pechi, vicepresidenta segunda, por ejemplo? Bueno, en la legislatura? claramente si el peronismo no se hubiese ido tan tranquilo, si estaría yo en ese lugar. Somos perfiles totalmente diferentes, totalmente distintos. Yo tengo unas posiciones muy firmes en algunos puntos y es un lugar muy protocolar, así que tampoco es mi ambición ocuparlo. Así que bueno, hoy Fuerza Republicana tiene esta representación pequeña por poco tiempo. Y no hay que confundir, ¿no? No hay que confundir. Creo que se ha hecho un circo sobre todo esto, que en realidad es funcional a los que pretenden justamente pegar a Fuerza Republicana o a ciertos sectores de Fuerza Republicana al peronismo, ¿no? Así que esto es simplemente una cuestión transitoria y que, digamos, no tiene que confundir con nuestro rol, el rol de legisladores y el rol de oposición que tenemos en la legislatura. Hubo como una chicana también, a ver si ahora que están ahí lo sacan a Maley, Exactamente, por bueno, ejemplo. justamente se presta chicana por todo esto que se está armando, ¿no? Yo habría que estudiar qué es lo que se puede hacer. Desconozco si Ricardo le habrá dado alguna instrucción, alguna orden sobre alguna medida. Habría que estudiarlo bien, qué es lo que se podría hacer en ese tiempo. Tampoco puede hacer mucho. Por eso digo, hay algunas cuestiones que quizás sí se podrían hacer, pero habría que estudiarlo con profundidad para no entrar en la chicana tampoco del alfarismo, ¿no? Claro. Bueno, ¿y con qué legislatura están ahora? Porque antes de la elección era una cosa, pasaron Bueno, las elecciones, esto parecía que seguía igual, después se da que Juan Mansur se incorpora como jefe de gabinete y eso cambió todo. Y no pasó nada, ¿no? O sea, todo lo que hubo anteriormente muestra que se han utilizado las instituciones para la pelea interna, para la venganza, para hacerse daño unos a otros, y una vez que han resuelto su problema, o por lo menos aparentemente o transitoriamente lo han resuelto, aquí no pasó nada, ¿no? Yo he seguido insistiendo con respecto al tema Lickmacher, creo que... Bueno, con eso tampoco va a pasar nada. Creo que es muy grave que se haya utilizado de esa manera a la institución de la legislatura, que por un momento volvió a cumplir esa función fundamental que tiene el Poder Legislativo de control del resto de los poderes, y es el manoseo institucional al que permanentemente nos está sometiendo el oficialismo, que ellos se pelean para gobernar y se amigan para lo electoral, ¿no? Ahora, ante la tremenda derrota del poder del partido gobernante, tanto a nivel nacional me refiero, ¿no? Obviamente han hecho una lectura de que es necesario unirse, han llamado a Mansur, que no lo llamó el mismo presidente, lo llamó la vicepresidenta, lo ha llamado para que trate de ordenar un poquito todo este caos que se ha generado a nivel país y ver si pueden llegar a revertir algunos de los resultados, cosa que veo muy difícil. De manera que ellos, en ese vaivén en el que van transitando sus internas, nos llevan a todos y utilizan las instituciones para eso. Por eso yo no he participado de la elección de la mesa, porque creo que cuando se cambió la mesa en la legislatura, fue parte justamente de toda esta cuestión interna del peronismo, ¿no? Estaban peleados y la mesa era una, se amigan, y la mesa es otra. Creo que esos manoseos institucionales no corresponden. ¿Cómo lo estás viendo a Juan Mansur en la Nación? Bueno, lo han llevado para hacer lo que él más sabe, ¿no? La demagogia y el populismo. Es el modelo más perfecto, diría yo, del kirchnerismo puro, porque nuestra provincia tiene casi un 50% de pobres y sin embargo gana el peronismo. Es una de las provincias más inseguras y sin embargo gana el peronismo. Entonces creo que para eso lo han llevado a la Nación y para seguir inyectando más populismo, muy lejos del mensaje que dio la gente en las urnas, muy lejos del mensaje que dio el pueblo argentino de cambiar totalmente el rumbo. Ellos han profundizado en su kirchnerismo, en su populismo, con medidas que son totalmente efectistas y demagógicas y que obviamente son insostenibles en el tiempo. Luego del 14 de noviembre veremos cómo sigue toda esta cuestión y cómo afecta a la situación económica del país, todas estas medidas que están tomando y cómo van a continuar después. ¿Pensás que va a volver pronto a la provincia o ya las aspiraciones de Juan Mansur pasan por otro lado? Creo que sus ambiciones pasan por otro lado, ¿no? Y dependerá mucho del resultado electoral si se queda o vuelve para la provincia. Acá lo que está primando son las ambiciones y los intereses personales y claramente quedó demostrado que esto fue así
y las instituciones, la gente, la agenda de la gente, las prioridades, las necesidades de la provincia están pero en último plano. ¿Se descarta que Limayer o Maley vuelvan al recinto? Yo no lo descartaría, yo voy a seguir insistiendo para eso, ¿no? Es lo que el mismo Jaldo había prometido. De manera que creo que eso debe ocurrir, porque que el ministro vaya al recinto debe ser algo natural, debe ser algo normal como es en la nación inclusive. Esto ya lo había dicho en su momento cuando fue lo de Limayer. Y el ministro Maley, con todo lo que está ocurriendo y la pésima gestión de seguridad, no solo que Tucumán es una de las provincias más inseguras, sino que a nivel, por ejemplo, carcelario, se fugan permanente presos. Esto que ha ocurrido con Rejas es de una gravedad tremenda y sin embargo queda como que no pasó nada en función de que el peronismo lo protege, vaya a saber por qué. Creo que es muy importante que sigamos insistiendo con eso y de hecho lo hacemos, ¿no? ¿Protege a quién, me decís? Y a Maley. A Maley. Claramente, sí, sí. Hay alguna razón por la que mantienen a Maley en ese lugar, que nadie se explica por qué. ¿Tenés alguna idea vos por qué? Y debe tener algunos secretos, sí, no tengo nada, porque si tuviese hubiese denunciado, pero claramente algo hay porque es increíble que se siga sosteniendo una persona que ha mostrado una ineficiencia absoluta en la gestión de seguridad. ¿Cuál es el clima que has notado en la última sesión? Bueno, fue muy breve. Sí, había media hora y se nombraron 8 jueces, ¿no? Sí, y justamente creo que había una disconformidad porque esa sesión fue pactada antes de esta suerte de unión del bloque peronista. Por lo tanto, los temas que se habían fijado eran en el marco de la pelea del peronismo. Y en la sesión esos temas estaban vigentes, por eso obviamente había un malestar. Se esperaba que la sesión sea prorrogada, teniendo en cuenta toda la situación institucional que había ocurrido. Sin embargo, bueno, se dio la sesión, hacía falta designar a todos estos jueces que venían pendientes desde hacía bastante tiempo y a mí me dio la sensación de que todavía hay un fuerte malestar dentro del peronismo que está ahora unido por la fuerza. Necesariamente se han tenido que unir porque se han unido sus dos cabezas, pero claramente hay una grieta interna que no creo que sea fácil de sobrellevar, ¿no? ¿Cómo cambia eso el panorama para las elecciones? Esa unión del peronismo. Y yo ¿Cómo lo ve la oposición? A ver, para mí puede ser que haya un sector de la población que ha optado, por ejemplo, hablando específicamente del peronismo, que ha optado por Jaldo viéndolo diferente y que hoy se desencante. Esos votos pueden pasar a otro espacio que ya sea oposición. Y creo que lo que han obtenido es su techo, claramente, de manera que creo que si se modifica el resultado va a ser para disminuir. ¿Alfaro es oposición para vos? ¿O es un Alfaro peronista más? Se vende como oposición, pero es peronista, ¿no? Y realmente lo ha demostrado con un montón de hechos. De hecho, su mujer, 5 días después de que pierda Macri, se pasó al otro bloque. Yo creo que él tiene una ambición personal y va ocupando lugares de acuerdo a lo que mejor le parece. ¿Fue el que mejor aprovechó la grieta o la pelea entre los oficialistas? No sé, yo creo que es una persona hábil políticamente y que el resultado que ha obtenido Juntos por el Cambio claramente lo beneficia, ¿no? Porque Sánchez es un candidato que le puede llegar a sumar. Bueno, en el marco de esa habilidad política, ¿por eso crees que no aceptaba unirse con Ricardo Bussi y conformar ese frente? Sí, absolutamente. En realidad no querían dejar entrar a Fuerza Republicana porque ahí en Juntos por el Cambio había una lucha interna por el espacio de Juntos por el Cambio y sumar un actor más a esa lucha interna claramente no le beneficiaba a ninguno, salvo a los intendentes, a Campero y a Sánchez, con quien nosotros sí teníamos un acuerdo y que lo seguimos teniendo, ¿no? Yo soy de las convencidas que esto tiene que ser... no, y aparte si se daba, Bussi decía que resignaba cualquier tipo de candidatura. Sí, es cierto que él estaba dispuesto a designar, pero creo que tenemos que aprender de todo lo que está ocurriendo y entender que la oposición debe unirse, y esto lo digo de manera constante. El 15 de noviembre, todos los espacios opositores tenemos que volver a conversar. Además, de hecho, seguimos conversando. Nosotros, yo personalmente con los intendentes, con Campero, sobre todo con Sánchez, tengo un diálogo muy fluido. Y la verdad que, sobre todo con Campero, y creo que es importantísimo que lleguemos al después del 15 de noviembre, que nos juntemos a
a pensar una coalición electoral, una coalición de gobierno para el 2023, porque solas las fuerzas independientes claramente no vamos a poder vencer al peronismo, y acá lo que se necesita es una oposición fuerte que pueda dar pelea a esta estructura enorme que tiene el peronismo para poder erradicarlo, para poder generar esta alternancia que tanta falta le hace a Tucumán, que no tiene otro gobierno de otro color desde hace más de 22 años. Y con esta coyuntura, ¿cómo va a llegar Fuerza Republicana? Bueno, nosotros siempre ¿Cómo califica las pasos para el partido? Nosotros, a ver, las pasos para Fuerza Republicana siempre han sido el piso. Las pasos son el piso de Fuerza Republicana. Primero, nosotros en esta elección no dirimíamos internas, por lo tanto, obviamente que era muy tentador para la población participar en la interna de los otros partidos. Creo que muchos sectores que hoy no tienen esas listas que estaban presentadas o que estaban participando en las pasos, se pueden volcar a Fuerza Republicana, por lo tanto nosotros claramente vamos a crecer en las de noviembre y con posibilidades muy, muy ciertas de pelear y disputar una banca, ¿no? ¿Van a ser tan feroces estas elecciones como las PASO o no? O sea, ahora claramente yo creo que van a bajar las intensidades porque el oficialismo ha puesto un tono muy violento, muy virulento a las elecciones, y hoy en esas circunstancias que se encuentran no lo van a hacer, y además creo que la gente tampoco no lo va a tolerar, por lo tanto la campaña tiene que desarrollarse ya más teniendo en cuenta las propuestas, tal como lo hizo Fuerza Republicana. Nosotros fuimos el único partido que expuso sus propuestas públicamente, y esas son las mismas propuestas que obviamente vamos a sostener y las vamos a seguir contando. Y ahí es donde tiene que radicar el eje de las campañas, ¿no? En contar qué es lo que uno quiere hacer. ¿Habrá sesión ante las elecciones en la legislatura? Sí, seguramente sí. Creo que está prevista una sesión alrededor de mediados de octubre o alrededor de 15, 20 de octubre. Bueno, ¿y habrá manifestaciones generales? ¿Se viene suprimiendo eso? Yo las voy a pedir porque creo que ya es tiempo. A ver, así como por decreto de un día para otro la pandemia dejó de existir para el peronismo, porque Mansur de repente no son necesarios los barbijos, de repente todas las actividades pueden funcionar, volvemos a la cancha, volvemos a los boliches, lo cual está bien, digamos, si hay si hay permisos epidemiológicos. El problema es que acá, y siempre lo he dicho, no se han tomado las decisiones desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista político. Y ahora políticamente era conveniente abrir todo. Entonces, bueno, si se abre todo ya tenemos que sesionar de la manera que corresponde, con todas las etapas de la sesión, y poder expresar en las manifestaciones generales y decir lo que cada uno piensa, porque para eso estamos ahí, ¿no? Bueno, ya que tocaste el tema de la pandemia, ¿a favor o en contra de la eliminación del uso del barbijo en ciertos lugares? Yo creo que sí. A ver, esto tiene que tener un sustento técnico, un sustento científico. No se puede decir de un día para el otro ya no son necesarios los barbijos. Es decir, ¿qué cambió de un día al otro? Sí, como cuando nos encerraron 3 o 4 meses al vicio, digamos. Claro, creo que puede ser que en ciertas circunstancias el barbijo no sea necesario, pero habrá otras en las que sí, y que todas estas disposiciones de tinte tan demagógico y generan desconfianza, generan suspicacia, porque uno no puede dejar de pensar en que de un día para el otro ya no es necesario, por ejemplo, el barbijo, cuando era la insistencia constante del barbijo. Yo, por mi parte, creo que hay que seguirlo utilizando en los espacios cerrados, sobre todo, porque no cuesta nada y porque es algo que previene el contagio no solo de este virus, sino de muchos otros. Por último, ¿algún tema propio para tratar en la legislatura, proyecto? Tengo 2 proyectos que han ingresado a la legislatura y a la sesión pasada y que van a tratarse en esta nueva sesión. Uno tiene que ver con la numeración y el proceso de numeración de las leyes. Son 2 temas bastante técnicos, pero que son muy útiles para la comunidad. El de la numeración de las leyes, porque el Ejecutivo no publica las leyes que saca la legislatura y esas leyes quedan en la nebulosa. Entonces hemos ideado un sistema en el cual se obliga a la publicación de la ley. Y por otro lado, uno que es de vital importancia, que es una comisión supralegislativa, digamos, para seguimiento de las leyes de emergencia. Tenemos casi todas las áreas de gobierno en emergencia, todos los años prorrogamos emergencias, y sin embargo, claramente esas herramientas que el Legislativo da al Ejecutivo para que salga de una situación de emergencia no son utilizadas o son utilizadas de manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo van siguiéndose los procesos de esas leyes? Es lo que plantea esa comisión, con la particularidad de que esa comisión debe emitir un dictamen vinculante para poder prorrogar esa norma
por una vez más. Venimos prorrogando leyes de emergencia desde hace décadas y sin embargo la emergencia continúa. La emergencia por definición es transitoria y momentánea. Sin embargo acá vivimos en emergencia en todas las áreas de gobierno. Entonces propongo la creación de esa comisión para que se vea, se evalúe realmente la efectividad de esa herramienta legislativa. Muy bien, legisladora, gracias por la visita. Gracias por invitarme. La esperamos próximamente. Muy bien, Nadima Peche acá conversando con nosotros. Me voy al deporte con Cacho.